Hola a todos, bienvenidos a Café con Santiago, ese lugar donde estamos trayéndole a personas exitosas de distintos rubros, de distintas áreas, para que nos enseñen sus trucos, hábitos y fórmulas para que nosotros podamos ir creciendo en las distintas áreas como las finanzas personales, la productividad y el estilo de vida. Y hoy les traigo a Juan Carlos Ureta, presidente y fundador de Banco Renta 4 de España y de presidente y fundador de Renta 4 Chile, Corredores de Bolsa. Don Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por asistir a este podcast, estoy muy orgulloso de poder tenerlo hoy día. Encantado de estar contigo y con todos los que vean este podcast. Don Juan Carlos, tenía un tema particular que quería hablar de inversiones con usted que está algo de moda. Me he dado cuenta que últimamente en el mundo de las inversiones se está hablando mucho de algunas compañías como Tesla y otras que hablan de la electromovilidad. Empresas que enfatizan, por ejemplo, automóviles que se mueven con electricidad, automóviles que no utilizan petróleo, gas u otras cosas. Entonces, eso ha llevado a cierto segmento del mundo de las inversiones a pensar: ¿es legítimo seguir hoy en día invirtiendo en empresas que, por ejemplo, hablan de petróleo, de tabacaleras u otras empresas que tal vez no son tan socialmente responsables como son estas nuevas empresas como las Tesla que hablan de vamos a hacer baterías y vamos a movernos con autos eléctricos, automáticos? ¿Cuál es la opinión? Bueno, yo creo que yo en principio soy muy partidario de la libertad de elección, es decir, que cada uno tenga esa libertad de elegir dónde invierte, ¿no? No soy amigo en general de poner corsés o de controlar lo que hagan las personas, ¿no? Yo creo que las personas... Pero es verdad que hoy en día, más que lo legítimo, lo recomendable, y lo que en Renta 4 practicamos, es que la inversión tenga un componente constructivo, tenga beneficios que van más allá del puro retorno financiero, tengan beneficios para la sociedad, para las personas, ¿no? Nosotros tenemos un lema en Renta 4 que es invertir para mejorar la vida de las personas, promover la inversión para mejorar la vida de las personas, ¿no? Yo creo que esa debe ser la finalidad última de la inversión. Ahora, luego ya, claro, por ejemplo, hablamos del petróleo. Vamos a ver, el petróleo, es verdad que hay un movimiento verde, por decirlo así, hacia energías no contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que muchos de esos movimientos, pues luego hay que mirarlos con un poco de cuidado. Por ejemplo, se habla mucho del coche eléctrico o la electrificación y, por ejemplo, en China han hecho una gran apuesta por el coche eléctrico. Pero es que resulta que en China la producción eléctrica en más de un 75% viene del carbón, que es lo más contaminante que hay, mucho más que el petróleo. Por lo tanto, a veces también hay que mirar con cuidado este tipo de clichés, este tipo de ideas que a veces se fomentan de manera un tanto, yo diría que populista. Hay que tener cuidado. Vamos a ver, el petróleo. Claro que es legítimo invertir en petróleo, y es que además el petróleo va a seguir siendo por lo menos el 50-60% de la componente de la energía en el mundo durante muchas décadas. Otra cosa es que exijamos y pidamos como inversores, y además lo podemos pedir con mayor legitimidad si somos accionistas, pidamos a las empresas petroleras que busquen una eficiencia energética y que busquen combustibles que sean menos contaminantes. Hoy, por ejemplo, en el mundo de la aviación se han conseguido combustibles que contaminan muy poquito. Realmente ha habido un avance enorme. Y en el mundo del automóvil también sería posible. Es decir, quiero decir que no soy partidario de poner nunca obligaciones, cortapisas o controles. Sí creo que al final nosotros, como banco dedicado a las inversiones o corredor de bolsa aquí en Chile, tenemos que intentar conducir o configurar las inversiones hacia elementos que tengan a la vez un beneficio para la gente. Y en ese sentido, todo lo que es el entorno que se ha llamado el ESG, ¿no? Inversiones con un componente medioambiental, con un componente social, con un componente de buen gobierno, obviamente hoy en día son algunas de las características que nosotros fomentamos en las empresas en las que invertimos, ¿no? Pero, como digo, yo creo que en empresas de petróleo seguiremos invirtiendo mucho tiempo, porque el petróleo, nos guste o no, le guste o no a quien sea, va a seguir siendo un componente de la energía a nivel mundial muy importante durante muchas décadas, por mucho que se camine hacia
las energías no contaminantes, etcétera. Hay que tener, como digo, luego mucho cuidado cuando trabajamos estos temas en que lo que sale por la puerta no entre por la ventana. He citado el caso del coche eléctrico o la electrificación en China. Y luego yo creo que lo que tenemos que tener siempre, bueno, tabaqueras, bueno, obviamente sí que es verdad que hay algunos consumos que no son buenos para la salud. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho en todo lo que es el elemento de prevención, de información, pero al final tampoco soy partidario de prohibir a nadie que haga lo que, no voy a decir lo que quiera, pero casi decir lo que desee, porque realmente es la vida y yo somos partidarios sobre todo de la libertad. Y en ese sentido no creo que haya que poner trabas a la gente en hacer lo que quiera hacer dentro de un orden y dentro de que no cometa cosas ilegales, etcétera, ¿no? Que inviertan en lo que quieran. Y ahí, por ejemplo, el otro día yo estaba conversando con una persona que había sido gerente general o CEO de Disney para Latinoamérica, y él contaba que una de las grandes innovaciones que él había hecho en Latinoamérica era empezar a preocuparse de tener esta famosa responsabilidad social empresarial a nivel de Disney, y que eso había empezado a empujar a todas las empresas con las cuales trabajaba Disney, mucho retail y cosas por el estilo. Y ahí una pregunta como nosotros como futuros inversionistas, porque creo que a la gente se le olvida, cuando uno invierte en bolsa uno tiende a pensar que es como que dejé mi dinero y ya no tengo nada que ver con la empresa, pero también existen otras personas que se llaman como los inversionistas o accionistas como activos, que están haciendo cosas, que se mueven. Ahí, por ejemplo, usted recomienda que nosotros como inversionistas, aunque seamos pequeños, empecemos a exigirle a las empresas en que invirtamos responsabilidad social empresarial o cambios medioambientales o cosas por el estilo. Totalmente, ¿no? Es decir, conectando un poco con la pregunta anterior, es decir, soy partidario de la libertad de cada uno a la hora de invertir, pero debo decir que en Renta 4, en todos nuestros fondos, tenemos en las propias políticas de inversión de los fondos, tenemos expresamente establecido que se invierta con un criterio medioambiental, con un criterio de responsabilidad social y con un criterio de gobernanza y de impacto positivo, ¿no? Nosotros manejamos mucho ese concepto de la inversión constructiva, porque creemos que realmente el mundo financiero tiene sentido para estar al servicio de la economía real y al servicio de las personas. Y es un concepto que siempre hemos trabajado y, por tanto, claro que tiene mucho sentido que el propio inversor minorista, yo creo que esa es una de las grandes novedades, digamos, de la economía post-COVID, de la economía post-pandemia, es que el inversor es consciente de cómo a la hora de poner su dinero en un sitio o en otro, no solamente está financiando a una empresa o a otra, también está configurando la economía del futuro. Y no es lo mismo apoyar a empresas que son respetuosas con la salud, con el medio ambiente, con el bienestar general, y luego persiguen un beneficio, evidentemente, ¿no? Y no es lo mismo eso que apoyar a empresas contaminantes. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho, cuanto más se avance mejor, pero insisto que todo esto también a veces lamentablemente es utilizado de manera un tanto, un tanto falsa, ¿no? Un poco es utilizado para hacer marketing, y luego hay que a veces escarbar un poco en la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que yo creo que ahora estamos un poco en esa fase en la cual hemos pasado de un cierto radicalismo en todo el tema de medioambiental, etcétera, a una visión un poco más equilibrada, decir, bueno, hay que fomentarlo, pero no podemos tampoco cambiar las cosas como son, ¿no? Se ha visto que no podemos pretender una transición, por ejemplo, energética tan rápida como se pensaba, y que además requiere muchísima inversión, y la inversión hay que hacerla, y tiempo además. Por tanto, yo creo que hay que ser un poco también realistas, pero sin duda yo creo que los criterios que hemos comentado son criterios que nosotros tenemos incorporados en nuestras políticas de inversión, sin ninguna duda, ¿no? Yo también he visto que hay parte de la juventud y hay varios movimientos sociales que como que castigan a ciertas empresas con la cotización en bolsa. En Estados Unidos hay varios casos de empresas que estaban metidas con el conflicto de Ucrania y Rusia y decían, nosotros no vamos a invertir en esta empresa si es que no se retira de Rusia, por ejemplo. Claro. Y la atacaban, entre comillas, como socialmente, sí, y la terminaban como perjudicando bursátilmente. Bueno, o sea, nosotros en Renta 4 creemos mucho en el mercado, ¿no? Y el mercado al final es libre, efectivamente, de elegir. Y yo creo que lo bueno es que el mercado decida, bueno, voy a apoyar a esta empresa porque sus valores o su forma de hacer las cosas o lo que está haciendo con Rusia o con lo que sea
me parece que es correcto y no voy a apoyar esta otra porque creo que no es correcto, ¿no? Yo creo que creemos mucho en el mercado y por tanto en la libertad y por tanto en la libre decisión, ¿no? Y eso es lo que de verdad creemos que al final configura las cosas, más que venga un diktat, una obligación del poder público ir por aquí o por allá. Creemos poco en eso, ¿no? No nos gustan las economías o sociedades totalitarias, ¿no? Sí. Y en su experiencia, ¿usted ¿cuántos años lleva siendo presidente y fundador de Renta 4? Bueno, pues 38 años, ¿no? Desde que 38 años. El año 86, ¿no? 86, mire. Le quiero hacer una pregunta distinta. La otra vez estaba viendo una entrevista que le hacían a Jeff Bezos. Y a Jeff Bezos le preguntaban, normalmente los periodistas te vamos a preguntar sobre innovación. Te vamos a preguntar sobre las cosas que van a cambiar en el futuro, te vamos a preguntar sobre cosas que van a ser distintas. Pero pocas veces a Jeff Bezos se le había preguntado lo inverso. ¿Qué cosas, desde que él fundó Amazon, se mantenían iguales? Y él iba y decía, mira, una de las cosas que yo me di cuenta y una de las como grandes razones del éxito de Amazon es que yo me di cuenta que las personas desde que la fundé quieren tiempos de entrega más cortos y precios más bajos. Y probablemente eso nunca va a cambiar. Y es por eso que Amazon, si le ponemos énfasis en esas dos patitas, vamos a ser exitosos a largo plazo. Entonces, la pregunta que le quería hacer era distinta respecto a la innovación, el futuro. Lo contrario, en su experiencia, con ya casi 40 años liderando un banco y mucho, acá le decimos cancha, o conocimiento de terreno de inversiones, ¿qué cosas usted cree que se han mantenido más o menos iguales en los inversionistas con todos estos años que usted lleva? Bueno, lo que no ha cambiado es la naturaleza humana, ¿no? Al final, ese elemento un poco de conducta o de comportamiento que mueve a las personas, nos mueve a todos, lo que pasa que luego hay que educar eso, ¿no? Ese comportamiento a veces un poco de los miedos, pero también las ambiciones, a veces el deseo de hacer una ganancia rápida, los mercados además, la bolsa y otros mercados financieros se prestan mucho a esa idea de la ganancia rápida, etcétera, ¿no? Y quizá lo que yo he visto, los comportamientos humanos no han cambiado. Cuando llega una crisis, ese comportamiento un poco colectivo, ¿no? Como si fueran de bancos de peces, ¿no? Que decía al final todos van en una dirección o van en otra. Se pone de moda las .com a fines de los 90 y entonces llegamos a ver ahí auténticas burradas, ¿no? Con las .com. Ahora la inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Siempre hay un elemento de moda, un elemento de comportamiento seguidista, por decir así, y ese elemento no ha cambiado. Y luego el pánico, a veces cuando entra el pánico, lo hemos visto muy recientemente en la caída del 5 de agosto, ¿no? O luego, sin embargo, lo contrario, ¿no? Cuando entra la euforia y la gente no es capaz de razonar, decir, oye, que es que ya los precios han llegado a valoraciones muy excesivas, ¿no? Yo creo que eso quizás lo que no ha cambiado y creo que no va a cambiar nunca, pero es verdad que eso se puede educar. Una de las funciones, una de las labores que hacemos en Renta 4 es un poco la pedagogía. Tenemos un lema en Renta 4 que dice que nosotros somos más gestores de inversores que gestores de inversiones. Es decir, nuestra labor es trabajar con el ahorrador que invierte o con la empresa que quiere financiarse en los mercados de capitales, y nuestra labor a veces es educarle en el buen sentido de la palabra. Y la educación básica financiera no es tanto los tecnicismos financieros, ¿no? Sino que es un poco el educarle a trabajar una cartera de inversión con tranquilidad a lo largo del tiempo, ir construyéndola tranquilamente, no precipitarse, no seguir la última moda, tener paciencia, un poco de lejanía de los movimientos de mercado. O sea, a veces hemos hablado en Renta 4 del concepto ese de slow finance, ¿no? Como se habla de slow food, del comer tranquilo, pues también un poco el hacer la inversión con tranquilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer, porque lo que no ha cambiado es la naturaleza humana. Es decir, el comportamiento humano, por un lado el miedo, por otro lado la ambición, el deseo de ganar rápido, la conciencia también de que eso ni es fácil ni es natural, de alguna manera, que el retorno se tiene cuando hay también tiempo, cuando hay esfuerzo, Y yo creo que ese tipo de valores nos cuesta mucho, porque luego siempre en el sector hay colegas
que van con el discurso contrario. Oye, no, que basta ir a YouTube y ver cómo hay muchísimas webs, youtubers que dicen, ¿cómo ganar un 100% en 7 días? ¿No? Bueno, pues de alguna manera todos sabemos que eso no es así, ¿no? Pero también es verdad que ese tipo de anuncios tienen mucho éxito, por lo menos transitorio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que combatir con eso, tenemos que normalizar la inversión, tenemos que normalizar el ahorro, normalizar las finanzas y enseñar un poco cómo se trabaja un patrimonio, cómo se trabaja un patrimonio de ahorro. El ahorro es algo muy importante que normalmente las personas hemos hecho con esfuerzo, y es algo que hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Y yo creo que eso, y hay que combatir esa tendencia de la naturaleza humana. A veces vemos ahorradores que nos llegan y dicen, yo soy moderado. Y entonces luego preguntan, ¿pero qué quieres decir? Bueno, me han hablado por ejemplo, ¿no?, de derivados. Dicen, es que cuidado, porque estamos hablando que a lo mejor muchas veces el ahorrador no sabe, no se conoce a sí mismo, ¿no? Y a veces nuestra función es que se conozca mejor a sí mismo, ¿no? Y siempre hablamos un poco de ese confort, esa comodidad con la inversión, que para mí y para Renta 4 consideramos que es el elemento más importante de la inversión. Más que el tecnicismo de acertar en si la bolsa va a subir o bajar, o si tal acción, mucho más importante el confort, el estar cómodo con tu inversión, ¿no? ¿Y cómo podría alguien que está recién partiendo, porque yo me doy cuenta que es difícil descubrir con qué tipo de inversión estás cómodo? Yo ya lo he descubierto porque llevo años haciéndolo, pero alguien que está recién partiendo, ¿cómo sabe cuál es su perfil? ¿Cuál es la...? Porque estos típicos test de internet, eres moderado, tolerante, sí, son un poco genéricos. ¿Cómo puede descubrir una persona de verdad a cuánto riesgo es capaz de tolerar? Bueno, yo creo que es verdad que los test que todos trabajamos, son test a veces muy como una especie de cliché, ¿no? Son demasiado formalistas, ¿no? Y no capturan. Yo creo que en la conversación con el cliente muchas veces, más allá de esos test, asoma muy bien, mejor el perfil del cliente, ¿no? Y luego yo creo que también un poco en la práctica, ¿no? A veces vemos un cliente que igual ha entrado en más o en menos riesgo, o en menos, lo que se llama riesgo, que a veces, sobre riesgo también podríamos hablar mucho, ¿no? Pero yo creo que a veces cuando uno ya ha invertido, a veces, por ejemplo, un cliente ha invertido de forma, vamos a decir, excesivamente conservadora, ¿no? Y de repente dice, oye, pero es que estoy viendo que hay algunas acciones que me gustaban y que igual están yendo bien, y entonces hay que ir graduando un poco, ¿no? Porque yo creo que no hay otra vía que la experiencia y la realidad de ya empezar. Yo siempre, cuando llega alguien que es un inversor novel, por decir así, que empieza a invertir, y siempre es un poco, se habla mucho, etcétera, pero llega un momento que tienes que decir, mira, vamos a empezar a invertir, vamos a empezar con tranquilidad, vamos a tirarnos a la piscina y luego ya vamos a ir viendo, ¿no? Porque si no, en teoría, las cosas funcionan mal, ¿no? Hay que estar en la práctica y hay que verlo, y yo creo que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, siempre decimos lo mismo, hay que quitar el miedo a invertir, es decir, no hay que tener miedo a invertir. Invertir es algo maravilloso, es algo que va a ser rentable, que va a ser grato, que va a ser confortable, y por lo tanto hay que quitarle el miedo. Lo que pasa que, y hay que hacerlo, es decir, no hay nada mejor que empezar, y ya está. No hay, como digo, a veces se puede empezar de forma excesivamente conservadora, y entonces luego hay que girar hacia un poco más de riesgo entre comillas, ¿no? El concepto de riesgo, insisto, que es otro concepto de los que hay que trabajar mucho, porque a veces el riesgo está donde uno menos lo espera, y a veces el riesgo no se entiende bien, ¿no? Pero quiero decir, a veces uno ha invertido de forma demasiado arriesgada y entonces hay que moderarlo, pero eso se ve ya un poco con la práctica, ¿no? Y le ha tocado, bueno, esta es una buena pregunta. ¿Cuál es la primera crisis así mundial que se acuerda haber vivido? Bueno, yo me acuerdo mucho de la crisis de octubre, del 19 de octubre del 87, ¿ya? Cuando el Dow Jones cae un 25% en cuestión de una hora. ¿En una hora? Yo recuerdo que yo entonces era agente de cambio y bolsa, acabábamos de fundar Renta 4, y recuerdo que yo estaba delante de la pantalla y fue una experiencia inolvidable, porque realmente ver cómo iba cayendo aquello un 25%. Es verdad que en aquel momento no había los elementos, las herramientas técnicas que hoy tiene el mercado para parar el mercado cuando hay una avalancha de órdenes vendedoras, porque ahí entra de nuevo la naturaleza humana
esa cosa de la estampida, ¿no? Al final, cuando se provocan movimientos en estampida, tiene que haber cortafuegos para parar un poco el incendio, ¿no? Por decir así, y reflexionar, ¿no? Entonces yo recuerdo aquella mucho, fue una crisis muy rápida, porque, quiero decir, muy rápida, muy transitoria, porque ya en abril del año 88 prácticamente el mercado había recuperado todo. Fue debido además a algo que de alguna manera se ha venido a recordar otra vez el 5 de agosto de este año, ¿no? Y es un poco la salida de los japoneses del mercado de bonos americano, que provoca una subida de tipo de interés, provoca un movimiento de pánico en el mercado de acciones, ¿no? Y aquella la recuerdo mucho, porque además la recuerdo porque fue la primera en que tuve que tratar ya como agente de cambio y bolsa con clientes y recomendar. Recuerdo mucho, evidentemente, también la crisis financiera. No, pero hagámosle doble clic a eso. ¿Cómo fue tratar con la gente? Siendo concretos, como ¿qué le decías para que no salieran? Lo primero de todo es que ahí aprenden mucho lo que es la naturaleza humana. Yo, como digo, yo todo ser agente de cambio y bolsa, no me dedicaba tanto a recomendar inversiones, sino a ejecutar órdenes, pero yo recuerdo muy bien que tenía dos clientes muy buenos y muy activos en bolsa, y recuerdo el comportamiento de ambos. El de uno fue totalmente nervioso, decir, bueno, me invento todo, tal, y el otro fue tranquilidad y calma. Evidentemente le fue mejor al de tranquilidad y calma, pero lo recuerdo porque ahí aprendí algo que yo creo que es muy importante y que lo he visto ratificado estos ya casi 40 años, ¿no? Y es que la psicología y eso voy a llamarlo así, que es el poise, ¿no? La tranquilidad, el ver los temas es muy importante a la hora de invertir, como todo en la vida, ¿no? Para todo en la vida es muy importante, pero entonces yo recuerdo y cómo convencer a veces es muy difícil, pero hay que intentar, yendo a una época más reciente, el año 2020 llega el COVID, llega la pandemia, llegan los confinamientos, y yo recuerdo que tuvimos una comunicación general que hicimos para todo Renta 4, en España, Luxemburgo, Chile, Perú, Colombia, y fue un poco la idea que en aquel momento se transmitió, decidimos transmitir, es: no hay que hacer nada. Es decir, ¿por qué? Era una situación tan inédita, tan novedosa, de cierto modo tan imposible de analizar, que realmente un poco ahí recordabas, yo soy de formación jesuita, ¿no? Y entonces recordabas aquello de San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, bueno, en tiempos de tribulación no hacer mudanzas. Cuando hay algo que realmente no entiendes bien y es muy difícil de entender, casi no te muevas y espera un poco a ver que se vaya disipando la niebla, ¿no? Que se vaya clarificando un poco lo que está pasando, porque cualquier movimiento que hagas puede ser equivocado y casi es mejor. De cierto modo, como digo, el año 2020 fue un poco lo mismo que en aquel momento del 87, ¿no? En otras ocasiones hay que hacer cosas, ¿no? Cuando entiendes bien lo que está pasando y entiendes a lo mejor que hay cosas que han cambiado estructuralmente, etcétera, hay que moverse, ¿no? Pero realmente es difícil. Yo creo que hay que trabajar mucho. Por ejemplo, nosotros en el año 2020, uno de nuestros grandes, creo que éxitos, ¿no? Fue que en ese momento se llamó, hubo una actuación, una actividad febril, yo diría, de hablar con los clientes, de exponerles lo que pensábamos que había que hacer, de exponerles cómo estaban sus carteras. Otro tema que es muy interesante es que cuando llega una crisis gorda, como fue 2020 o como pudo ser la crisis financiera de 2008, la percepción muchas veces que tiene el cliente es que sus, entre comillas, pérdidas son mucho mayores de lo que son en realidad. Entonces a veces llamas al cliente y dices, mira, tu cartera está así, así y así. Tenemos estos valores, tenemos estas compañías, tenemos estos bonos del tesoro, y estos valores, hasta este momento su caída de valor ha sido, vamos a decir, por ejemplo, de un 7%. A lo mejor el cliente creía que había perdido todo. Entonces, es muy interesante la información y la comunicación. Nosotros, creo que uno de los grandes éxitos de Renta 4, y es algo que tenemos muy grabado, es que precisamente en momentos complejos es cuando más hay que estar cerca del cliente, del ahorrador, en esos momentos. Igualmente de la empresa, si es una empresa a la que asesoras, ¿no? Porque es ahí donde más lo necesita, y curiosamente, ¿qué es lo que nos dicen a veces nuestros clientes? Que llamo a no sé qué entidad y no se me ponen al teléfono. Eso es algo que es totalmente lo contrario. Nosotros nos adelantamos a llamar. Y recuerdo muy bien aquella comunicación del año 2020,
porque las dos ideas eran, creemos que no hay que hacer nada, hay que esperar, hay que estar tranquilos, esto es algo que no entendemos bien, que vamos a ver qué pasa, y segundo, llamar a los clientes, estar en contacto con los clientes permanentemente, porque es ahí donde lo necesita. Realmente, y es muy importante para evitar malas decisiones que a veces pues se toman en el peor momento y en la peor dirección, ¿no? ¿Y alguna vez te ha tocado decirle, se cayó, no hay justificación, invirtamos más? Bueno, ¿O eso es muy agresivo? Vamos a ver, yo en situaciones como estas, en las que realmente no se entienden bien lo que está pasando, no soy tampoco partidario de decir invierte más. Creo que es mejor la tranquilidad, ¿no? A veces lo que ocurre, puede haber alguna situación concreta, alguna compañía, yo recuerdo incluso alguna latinoamericana en algún momento de los últimos años, en que por una interpretación errónea del mercado, de la realidad de la compañía, de repente cae mucho y es una oportunidad de invertir. Y se ha producido este mismo año. Nosotros, por ejemplo, el 5 de agosto, a las 4 de la tarde, sacamos un comunicado en Renta 4, está ahí, se puede verificar, que dijimos la volatilidad, el índice VIX de volatilidad en el Standard & Poor's americano ha subido a 65 puntos. Cada vez que ha pasado esto en los últimos 50 años, el mercado ha rebotado, no vemos elementos de fondo que justifiquen esa subida de volatilidad, por tanto, puede ser un buen momento para incrementar posiciones, y lo fue. Podíamos habernos equivocado, no siempre acertamos, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que ahí está un poco el arte también, un poco del asesoramiento, ¿no? Hay un tecnicismo, pero luego hay una sabiduría, un arte, ¿no? Entonces, y yo creo que es muy importante el tener ese tipo de arte, y eso lo da también un poco la experiencia, ¿no? Entonces, es decir con eso que al final, pues en esos momentos de crisis hay que interpretar y leer lo que está pasando, y luego hay que de alguna manera, el actuar mucho con cercanía con el cliente, ¿no? Y ahí hablabas del índice de volatilidad. Hay muchos índices, hay muchas formas de medir, hay muchos ratios. ¿Cuáles son, a tu juicio, los 3 índices que un inversionista promedio tiene que estar mirando y cuáles tiene que estar ignorando, por ejemplo? Yo más que de índices, yo creo que lo que tiene que hacer nuestro concepto de la inversión es un concepto de basar la inversión en lo que se llama los fundamentales. Y los fundamentales es, de alguna manera, la calidad y la utilidad de aquello en lo que se invierte, ¿no? La calidad de posicionamiento de una compañía, la calidad de gestión y la utilidad de lo que hace, ¿no? Y si eso realmente es útil o no para las personas, ¿no? Y para la gente, porque si tú haces un producto útil y que satisface y que crea un valor, eso va a triunfar, va a prosperar, eso va a ir bien, ¿no? Y si haces un producto que es un fake, que no tiene realmente un contenido, eso no va a ir bien, ¿no? Entonces, nos gusta mucho analizar. Nosotros en la gestora de Renta 4 tenemos un concepto que llamamos el quality investing, ¿no? La inversión en calidad, ¿no? Hay otro concepto que se llama el value investment, que es invertir en aquello que está muy barato, ¿no? El quality investment no es invertir en aquello que está muy barato, sino aquello que tiene mucha calidad. Luego procuramos comprarlo a buen precio, pero lo que tiene calidad a veces no suele estar barato, pero suele ser muy rentable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente nos gusta invertir en activos cuyos fundamentales sean muy sólidos, ¿no? Y creemos que en el mundo de hoy, en eso que llamamos el mundo post-COVID, en el mundo que viene, creemos que la calidad va a ser muy importante. La calidad no significa que sea muy grande la compañía, hay compañías pequeñas de gran calidad. La calidad es que tenga unos parámetros financieros sólidos, que no tenga excesiva deuda, que tenga un posicionamiento adecuado, que tenga unos valores adecuados, que tenga una gestión correcta, cuyos gestores nos ofrecen confianza, nos parecen fiables. ¿Cómo sabemos si un gestor es confiable? Por los hechos. Ya. Por los hechos. Cuando uno ve los hechos, es decir, cuando estás en el mercado, las compañías emiten muchas cosas, muchas comunicaciones, ¿no? Las compañías hablan. A veces hablan con su silencio y a veces hablan expresamente, ¿no? Y entonces uno va viendo si hay luego un delivery, si lo que han dicho se cumple o no. En la y memoria. Yo diría que es relativamente fácil. Con el tiempo uno va viendo qué compañías realmente son fiables y cuáles no. Y yo creo que eso es fundamental para nosotros
a la hora de sentirnos cómodos, ¿no? Y luego están los parámetros financieros, claro. Indicadores. El multiplicador de beneficios suele ser un buen indicador. No es el único, evidentemente no es el único. Y es verdad que hay compañías muy buenas cuyo multiplicador de beneficios es elevado, porque son compañías que van a crecer mucho. Les ha pasado a todas las tecnológicas, ¿no? Pero hay que analizar bien el multiplicador. Normalmente cuando es muy alto, cuidado, ¿no? Puede ocurrir que esté justificado, pero hay que analizarlo, ¿no? Luego, yo creo que es muy importante la deuda. Yo creo que es muy importante que una compañía excesivamente endeudada no nos gusta. ¿Cuánto es excesivamente endeudado? Bueno, yo creo que si tienes un capital, unos fondos propios, pues yo diría que la deuda no esté muy por encima de los fondos propios como límite, ¿no? Compañías que tienen 5 veces los fondos propios de deuda, etcétera, no nos gustan. Yo te diría que no nos gusta en general una compañía excesivamente endeudada, ¿no? Porque son candidatos a caer, ¿no? Bueno, son parámetros que yo creo que hay que seguir. Y luego un poco la calidad también se percibe en los mensajes de los principales gestores o responsables. Por eso a veces nos gustan empresas familiares o empresas con fundador, porque ahí vemos un poco cuál es la filosofía del fundador. Por eso hemos sido muy forofos de Inditex, etcétera, etcétera, ¿no? Una última pregunta, tal vez un poco más personal. En tus 38 años de ser presidente de un banco, ¿cuál ha sido la decisión que a tu juicio fue la más difícil y qué aprendiste de esa decisión? ¿Te acuerdas de alguna decisión, alguna crisis? ¿Te tuviste que mandar algún mensaje? Algo que tú digas como, oye, esto fue difícil, pero logramos salir adelante. ¿Cuál es como tu decisión así entretenida? Bueno, quizá yo recuerdo como 2 momentos, ¿no? que siempre tienes un poco en la memoria, ¿no? Uno es el inicio, cuando cambia la ley de mercado de valores y la Renta 4 pasa de tener como clientes a los bancos a tener que buscar clientes compitiendo con los bancos, ¿no? Y además eso fue un cambio muy brusco. Debo decir que nosotros fuimos la única entidad que, viniendo del mundo de los agentes de cambio y bolsa, decidió competir y decidió ser un banco en competencia con otros bancos en lugar de venderse a los bancos, ¿no? Yo era, verdad, que en aquel momento bastante joven y aquello fue duro. Yo tuve ahí la ayuda de todo el equipo que me acompaña todavía hoy y algunas personas que luego ya que no están, pero que en aquel momento estaban, como era Jaime Caruana, que luego pues, salió de Renta 4 para ser gobernador del Banco de España. Y realmente una ayuda inestimable y aquello fue duro, pero ahí la decisión fue, no pasa nada, vamos a empezar a trabajar en el mercado, vamos a ir peleando el mercado de clientes y decidimos hacer la red en toda España, decidimos crear esa cercanía al ahorrador, decidimos invertir mucho en la red, apostar por esa inversión, por el futuro y tener paciencia, ¿no? Y eso fue un momento, yo diría que duro, pero para mí muy grato con el tiempo, claro, pues lo viví en aquel momento de manera muy dura, porque era pasar de todo a nada y a tener que empezar de cero, ¿no? Y eso, pero fue muy buena experiencia. Y luego en 2008, lo que fue la crisis financiera global, porque ahí hubo un elemento también que fue duro de nuevo a nivel personal, y era tener la sensación de que estás en un sector que había hecho las cosas muy mal, ¿no? Que había engañado, no en el caso nuestro, sino muchas compañías del sector, el mundo ese de Wall Street, el mundo, ¿no? Veías a veces documentales que un poco te daba vergüenza verlos, decir, bueno, yo estoy en ese sector que realmente es casi como, ¿no? Un sector con muy malas prácticas, ¿no? Y entonces yo creo que aquello fue duro porque fue como volver a recomponer un poco la idea y el posicionamiento, de decir, bueno, no pasa nada, el sector ha hecho las cosas muy mal, pero bueno, yo creo, al final, nosotros yo creo que hemos intentado hacerlo bien y creo que esto hacemos una actividad necesaria, hacemos una actividad que ayuda a la gente y vamos a intentar otra vez recomponer. Hubo un momento de mucho escepticismo con las entidades financieras, con la banca de inversión, con el mundo de las bolsas, un escepticismo en cierto modo justificado y en cierto modo no, porque es verdad que de lo que pasó tuvo la culpa el sector, pero también un poco eso que hemos dicho antes, la ambición de las personas y esa naturaleza de las personas que mueve a veces un poco a comportamientos equivocados, ¿no?
¿Y alguien los atacó? ¿Alguien les mandó un mensaje? ¿Les dijo, oigan ustedes? Pues mira, yo no recuerdo. O sea, nosotros siempre, en los dos momentos que he citado, ha habido algo que yo agradezco mucho y ha sido el apoyo de los clientes. Yo recuerdo, Renta 4 solamente ha tenido un trimestre de pérdidas en toda su vida, que fue el primer trimestre del 90. Y yo recuerdo siempre una llamada de un gran cliente, que lo sigue siendo, diciendo, Juan Carlos, veo que lo estáis pasando mal, mañana voy a hacer una gran inversión con vosotros, ¿no? Quiero decir, el apoyo es algo que yo he notado siempre y lo noté otra vez en 2008 y para mí fue muy grato ver que la gente respondía mucho. Nosotros hemos tenido los momentos nuestros de crecimiento mayores han sido en momentos de dificultades en los mercados o de contorsiones en los mercados. No sé por qué, pero hemos tenido ahí grandes crecimientos. El año 2020 fue un año de enorme crecimiento coincidiendo con la pandemia y así ha sido siempre. No lo sé, yo no he notado nunca, siempre puede haber alguna persona que bueno, pues haya tenido una experiencia que no le ha satisfecho, tratamos de resolverlo, pero en general yo diría que el apoyo de nuestros clientes ha sido para mí casi la mayor motivación de continuar siempre yendo hacia adelante, porque es lo más grato que hay, ¿no? El que el cliente te esté manifestando su confianza. Yo creo que una compañía al final es valiosa cuando sus clientes la quieren, cuando si no existiera, sus clientes querrían que existiese, ¿no? Y eso es el mayor valor que tiene, ¿no? Quiero darles muchas gracias a Renta 4 por haber hecho esto posible y preguntarte, Juan Carlos, si alguien quisiera conocer un poco más de lo que escribes, de lo que haces, ¿dónde te puede encontrar? Pues mira, en la página web nuestra, r4.com o renta4.com, yo publico cada semana un comentario, se pueden ver los de las últimas semanas, incluso más atrás, en abierto. Y luego ya, si uno es cliente, evidentemente puede acceder a muchas más comentarios, informaciones, no solo míos, sino de todo el equipo de Renta 4, que es muy amplio, y de personas con mucho talento. Yo creo que en Renta 4 hemos aglutinado una enorme cantidad de talento, y yo creo que ahí nos pueden encontrar. Yo creo que lo mejor es asomarse a la página web, pero también, evidentemente, aquí en Chile, en la oficina de Santiago de Chile, que dirige Arturo Frey, o en cualquier país, otro país en que estemos presencialmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la página web es... Y luego también en YouTube tenemos no solamente, tenemos nuestro canal, tanto el canal de Renta 4 Chile, el canal de Renta 4 Banco, y tenemos también una colaboración que a mí me parece que me gusta muchísimo con un grupo que se llama Informe K, que son también pues, personas que se han dedicado mucho a la información financiera y económica, y hemos iniciado una colaboración con ellos que nos gusta mucho por un motivo, y es porque practican la pedagogía. Y entonces nos parece que un componente fundamental de la inversión es la pedagogía, es un poco esos elementos de conocer lo que es invertir, de estar familiarizado, de conocer esas pequeñas claves, ¿no?, que tiene la inversión para estar cómodo, ¿no? Y yo diría que r4.com es casi la vía más directa, o YouTube. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Le damos muchas gracias a Juan Carlos por habernos acompañado y los dejamos invitados a ver este episodio en YouTube, Spotify o donde ustedes consuman su podcast. Nos vemos la próxima semana.